Una alimentación saludable para estudiantes con bajo presupuesto se basa en planificar y priorizar alimentos básicos, económicos y nutritivos. Cocinar en casa controla costos y llevar snacks saludables evita comprar comida rápida. Una alimentación balanceada, rica en frutas, verduras, proteínas y granos integrales, proporciona la energía y los nutrientes necesarios para que los estudiantes puedan concentrarse, aprender y participar activamente en sus actividades diarias. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, alimentación saludable en estudiantes con bajo presupuesto. ¡Comenzamos! Mantener una alimentación saludable entre clases, exámenes y tareas puede parecer una misión imposible y más si el presupuesto es limitado. Pero comer saludable no tiene que ser caro ni complicado. Comer de manera saludable y económica no solo impacta en tu bolsillo, sino también en tu bienestar físico y mental. Los alimentos nutritivos mejoran la concentración, la memoria y el estado de ánimo, factores clave para afrontar los estudios con éxito. Mejora la concentración y el rendimiento académico, previene enfermedades comunes y refuerza la energía diaria. Ayuda a construir hábitos financieros responsables. Comer bien no tiene que ser un lujo, se trata de elegir con inteligencia, planificar y aprovechar los recursos locales. Si los estudiantes cuidan su alimentación, no solo tendrán mejor salud, sino que rendirán más en los estudios y hasta gastarán menos dinero. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, como ya lo vio con este tema del día de hoy, alimentación saludable en estudiantes con bajo presupuesto. Sabemos que cuando somos estudiantes, pues tenemos luego un presupuesto limitado y a veces es gastado en copias o en otras cosas que requieren la escuela y no le damos la prioridad a nuestra alimentación. Entonces vamos a ver este tema, qué es lo que pasa, qué sucede y que debemos priorizar, alimentarnos adecuadamente. Les recuerdo también nuestros números de contacto, que bueno, es el 449-910-7400, la extensión 30412 y 30413, y bueno, en redes sociales también nos encuentra como UATV. Y bueno, también en la conducción el día de hoy me acompaña Ana Pau. Hola, Ana Pau. Hola, Moni. Muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes y también no nos encontramos solas en el set. El día de hoy nos acompaña el especialista José de Jesús Mendoza Martínez. Él es profesor y también investigador de aquí de la UA, en donde da clases aquí en la universidad y aparte da consultas por fuera. ¿Usted? Hola, buenos días. Sí, soy docente de aquí del Departamento de Nutrición de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ya tengo pues aquí cerca de 14 años como docente, impartiendo materias como nutrición poblacional, entre algunas otras. Ok, pues bienvenido, maestro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a seguir hablando de este tema con el maestro el día de hoy, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria. ¿Qué alimentos son indispensables para que los estudiantes tengan la energía necesaria para aprender y desarrollarse? ¿Qué alimentos son indispensables para que los estudiantes tengan la energía necesaria para aprender y desarrollarse? Yo creo que definitivamente se necesitan muchas verduras, principalmente brócoli, lechuga, la cebolla, que a mucha gente no le gusta, pero es muy importante. Igual pues, ¿cómo se llama? Como arroz, frijoles, leguminosas. Y ya, yo creo que en específicamente eso.
Pues yo creo que frutas, verduras, papitas y coca, definitivamente. Pues principalmente los carbohidratos, las proteínas como las verduras, la carne de pollo, el res, igual todo lo que son arroz, frijoles, es muy indispensable para que nos podamos desarrollar de manera correcta para podernos concentrar bien en las clases y así. Pues más que nada yo creo que lo indispensable sería frutas y verduras y algo muy bien, yo pienso que sería una ensalada. O sea, para poder aguantar y pues prestar atención, para mí carbohidratos. Sí, pues, o sea, porque traes hambre y lo primero para mí que quiero es como pues comerme algo llenador. ¿Cómo puede un estudiante nutrirse adecuadamente con poco presupuesto? Pues yo que tengo poco presupuesto, lo que hago es comprar pollo, arroz, verdura como jitomate, cebolla, zanahoria, la combino junto con brócoli y eso me alcanza, más o menos gasto 300 por semana cada vez que me toca preparar mi comida para la semana y me alimento, creo yo que bastante bien. También como bastante lechuga y me alimento con frijoles también y pues es eso. Yo creo que para que un estudiante pueda alimentarse con poco presupuesto de manera sana, hay que aprender a buscar y también a limitarse en a lo mejor a cosas que están baratas, que son sabrosas, pero pues ayuda más la comida sana. Y ya, yo creo que eso. Pues yo creo que trayendo lonche desde nuestra casa. Sí, siento que sería lo primordial. Digo, y ya ahorramos para otras cositas, ¿no? Pues yo creo que puede ser bastante fácil ya que las comidas que son indispensables no son tan caras. Por ejemplo, la soya es un sustituto muy accesible para lo que son proteínas, carbohidratos. Las lentejas también tienen mucho hierro. El arroz, los frijoles que son indispensables también ayudan mucho. No sé, por ejemplo, puede hacerse un lonche con el presupuesto que al alcance y pues sí, verduras y frutas coman, ya, plato del bien comer. Pues con poco presupuesto, pues en vez de comprar en la cafetería, pues preparar ya uno con antelación lo que va a comer o preparar para la semana ya lo que va a tener, no sé, unas pastas, por ejemplo. Y bueno, ya estamos de regreso. Doctor José, ¿qué le pareció a usted las respuestas que dieron los chicos respecto a las preguntas que se le hicieron en el sondeo? Bueno, respecto a este sondeo, viendo aquí a nuestros estudiantes, siento que sí tienen como el conocimiento de lo que debe ser o cómo planificar comidas o qué sí comprar, qué no comprar. Pero pues bueno, una cosa es la teoría y ya muy distinto llevarlo a la práctica, que a veces es ahí donde tenemos esa gran brecha que cubrir. Sí. Siento que pues la información la tenemos, ahora la cuestión es llevarlo a la práctica. Sí. Así es, ahí es donde todavía nos falta, Ahí falta el realizarlo. Y bueno, maestro, ¿qué diferencias existen entre alimentarse y nutrirse? Sabemos que es muy distinto, ¿no? Exactamente. Es una muy buena pregunta. A veces creemos o confundimos que es lo mismo alimentación y nutrición. Y bueno, como yo lo explico muchas veces a mis alumnos, y así en palabras un poquito más simples, alimentación es todo lo que pasa con los alimentos de la boca hacia afuera. O sea, desde que estamos pensando en qué vamos a comer, dónde lo vamos a comprar, que estamos preparando nuestra comida, con quién comemos, dónde comemos, cuánto comemos, todo eso es la alimentación y que es un proceso cultural, histórico, social, psicológico, que bueno, tendríamos que tener otro programa para hablar de todo esto. ¿Verdad? Y la nutrición ya es justamente lo que pasa con el alimento de la boca hacia adentro. Ya una vez que damos la primera mordida, el primer bocado, ya que el alimento entra en contacto con nuestra saliva, con nuestra boca, ahí empieza la nutrición, ya que el cuerpo empieza a absorber, a utilizar los nutrientes que contiene cada alimento. Entonces a lo mejor podemos estar alimentándonos de cierta forma, pero nutriéndonos de otra. A lo mejor la alimentación puede ser correcta o incorrecta, y eso pues va a repercutir en nuestra nutrición que es dentro del organismo. Claro. Sí. Y entonces, ¿qué podemos entender por alimentación saludable? O en todo caso debería de llamarse nutrición o saludable o algo así. No, el término alimentación saludable es correcto. Okay. Y pues es todo aquello que conlleva, incluso pues se le conoce como leyes de la alimentación, que nuestra dieta debe ser equilibrada, suficiente, inocua, completa, variada. Esto quiere decir pues que bueno,
que comamos de todo, que sea suficiente para los requerimientos que nosotros tenemos, que sea equilibrada en cuanto a los nutrientes, que sea adecuada a nuestro contexto social, contexto económico, a nuestras condiciones patológicas incluso. Todo eso es lo que incluye una alimentación saludable. Ok. Que ahí es donde a veces nos Ahí cuesta el es donde trabajo, nos falla, ¿verdad? exactamente. Sí. Es donde a veces no sabemos cómo. Sí. ¿Y qué tan cierto es esto, maestro, que a veces decimos que comer sano es muy caro? A veces se relaciona esto, porque efectivamente si vamos a una cafetería, a un centro comercial, a veces vemos que una ensalada es más cara que unos tacos. Entonces, ¿qué tan Exactamente. cierto es esto? Sí, pudiera ser hasta un mito lo de que comer bien es comer caro. Lo visualizamos muchas veces así, incluso socialmente se piensa de que, pues no voy al nutriólogo porque luego va a implicar cambiar mi alimentación y Gastar entonces más, ¿no? no tengo el presupuesto o tengo que invertirle. Y pues no es así. Realmente comer saludable no implica gastar más. Incluso hay hasta evidencia científica donde se han hecho estudios de que a veces gastamos lo mismo o hasta gastamos un poquito más consumiendo productos ultraprocesados, consumiendo este tipo de alimentación pues que no es nada saludable. Y entonces yo creo que sí está un poquito ahí el mito de que alimentarnos correctamente es caro. Sí, así es. Y bueno, hoy en día se habla mucho de los alimentos orgánicos. ¿Qué tipo de beneficios tienen sobre otro tipo de alimentos y qué tan cierto es de que, o bueno, más que nada, ¿por qué algunos de ellos son caros? Ajá. Sí, efectivamente, cualquier alimento que se considere orgánico o que traiga ahí el sellito de orgánico, sí va a ser un poco más caro porque esto viene desde su producción, que se supone que no tiene ningún fertilizante, que todo con lo que se produjo ese alimento es totalmente natural, que si la carne pues es, por ejemplo, de las gallinas de granja y alimentadas únicamente con cierto tipo de alimentos. alimento. Entonces eso sí eleva su costo, pero tampoco quiere decir que va a ser de menor calidad algún alimento que no sea orgánico. Ok. Obviamente, pues sí, en los alimentos que no son orgánicos podemos encontrar todavía trazas de algún pesticida, de algún fertilizante que a lo mejor no es tan positivo a la salud, pero tampoco le resta como nutrientes al alimento que no es orgánico. Hay que tener a lo mejor más cuidados, ¿no? Ajá, Sería exactamente. lo ideal. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de vuelta en su programa Cuidando mi Salud y antes de continuar vamos a ir a ver una cápsula llamada Recomendaciones de estudiantes para alimentarse bien con bajo presupuesto. Vamos a verla. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Te gustaría conocer cómo elaborar tus menús para cada desayuno entre semana? Económicamente nosotros podemos preparar y planificar un desayuno bien nutritivo haciendo un súper cada fin de semana en el cual podamos tener nopales, tortillas de harina de maíz, algún huitlacoche, alguna verdura, algunos ingredientes sumamente importantes para cada desayuno. Sin olvidar que un desayuno debe de ser equilibrado, suficiente, variado y con estas características y con un adecuado consumo de fibra, cada mañana podemos hacer un menú, un desayuno muy rico y muy lleno de fibra. Bien, ahora te voy a dar un ejemplo de cómo iniciar tu semana. Cuando vayas al súper, elige pan integral, puedes comprar de la marca que tú quieras, pero que sea integral. Puede ser un pan que sea de masa madre. Hay algunas ocasiones en donde la caducidad está un poco por reacabarse y entonces ese pan de masa madre que tiene propiedades al intestino muy buenas puede estar en mejor precio. Entonces, otra cosa que tienes que hacer, cose nopalitos. Abastece tu refrigerador de nopales, cose tus nopalitos, compra frijoles, cose tus frijoles, ten frijoles para cada inicio de semana.
Aparte, compra huevo. El huevo es un alimento rico, muy rico en antioxidantes a través de su luteína y colina, su grasa y su proteína. Es un aporte súper esencial para cada desayuno y mezclarlo con los ingredientes que vamos a hablar más adelante. Jitomate. Jitomate también va a ser un alimento muy importante. Huitlacoche, puede ser huitlacoche, nunca lo has oído, tiene propiedades antioxidantes y anticancerígenas, pero prepárate porque también puedes mezclar otros alimentos que pueden ser ligeramente embutidos como el chorizo de pollo y el jamón. Bien, entonces ya tenemos algunas verduras como lo son el jitomate, la cebolla, los nopales, el huevo como fuente de proteína, algunos otros recursos que podemos utilizar como fuente de proteína ricos en fibra son los frijoles, las habas y hemos dicho que sustancialmente en algunas ocasiones podemos usar chorizo de pollo. Entonces vamos organizando. Posiblemente el primer día puedas hacer un huevo a la mexicana. Este huevo a la mexicana tú lo puedes utilizar a través de un emparedado, un sándwich o una torta. También podemos utilizar algunas otras fuentes como la tortilla de maíz, la tortilla verde, es una tortilla más rica en fibra porque a veces es hecha a base de nopal, o también podemos utilizar tortilla de harina integral. Son algunos recursos en los que el día número 1 puedes hacer sándwich de huevo a la mexicana. Segundo día puedes hacer una torta de frijolitos con nopales y posiblemente hasta chorizo de pollo. Otro día puedes hacer una quesadilla bien elaborada que puede traer un poco de jamón o un poco de chorizo de pollo. Bien, ya llevamos 3 días. Entonces en el cuarto día puedes elaborar también a partir de huevo otros tipos de preparaciones con mezclas con los ingredientes que antes hemos platicado. Bien, también tenemos el jueves y el viernes que podemos dejar un día en el cual volver a reusar el bolillo, ya sea a través de molletes. También podemos dejar un día de la semana incluso con una gordita de comal, la cual recordemos que mientras no esté sumergida en aceite, que no esté frita, también puede tener una fuente saludable de fibra por este maíz nixtamalizado. También en esa gordita lo malo es que posiblemente algunas veces tengas ganas de grasa, pero trata de seguir estas características de que tus alimentos sean saludables, en cuales también posiblemente ya no alcanzaste a elaborar comida en tu casa y en donde venden gorditas tú puedes pedir una gordita con huevo, con los mismos ingredientes que tú sabes que son saludables, ricos en fibra y vegetales. Por último, si tú tienes un pobre tiempo y no alcanzaste a elaborar algo previamente en la noche o en la mañana muy temprano, te tengo una solución. Vas a comprar algún tipo de leche fresca, descremada, en la cual tú puedas combinar amaranto, avena, frutos del bosque, posiblemente la fruta de temporada que mejor precio tenga, y utilizar un poco de azúcar mascabado, esto con el fin de que no salgas con el estómago vacío. Incluso puedes utilizar algunas fuentes de lácteos fermentados muy temprano en la mañana con algo de fruta, amaranto o avena que también enriquecen de fibra tu intestino, y de esta manera logramos un desayuno saludable y económico para ti y para cada uno de tus días. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Agradecemos al maestro Adán por habernos dado estos consejos que pueden ser de mucha ayuda para tratar de preparar unos mejores desayunos y que sean más saludables. Continuamos con la entrevista a nuestro invitado del día de hoy. Pues bueno, maestro, sabemos que como estudiantes, pues con todas las actividades que luego tienen que hacer, que estudiar, algunos tal vez trabajarán o si están realizando sus actividades como servicio social, prácticas, pues están todo el día fuera de casa. Exacto. O sea, realmente es muy difícil que luego puedan a veces traer alimentos y todo, pero sabemos que sus necesidades nutrimentales son diferentes. ¿Cuáles son estas? Sobre todo por lo que menciono también, por las actividades que tienen, ¿no? Exacto. Sí, bueno, ya en esta etapa de universitarios, pues el alumno está en una etapa de adulto joven y pues sí, las necesidades nutricionales son muy importantes y sobre todo mantenerlas ahí a flote. En esta etapa, pues obviamente la energía que necesitamos, como bien decías, Moni, tiene que ser suficiente para cubrir la energía que vamos a necesitar en todo el día,
que por ejemplo hay alumnos que a las 7 de la mañana ya los vemos aquí y son las 8 de la noche y siguen con sus actividades. Entonces sí es muy importante alimentarse bien para obtener esa energía que necesitamos. Obviamente nuestros macronutrientes, proteínas, lípidos, carbohidratos, esas fuentes que nunca nos deben de faltar. Vitaminas y minerales en específico, por ejemplo el hierro, el calcio, que como sabemos, aunque ya estamos en la etapa de adulto, pues nuestro cuerpo apenas se va consolidando en esta etapa. Entonces sí es importante este tipo de nutrimentos para pues tener un cuerpo sano, una alimentación saludable y sobre todo pues cubrir esa energía que necesitamos para nuestras actividades de todo el día. Claro. Sí. Y bueno, muy relacionada a la pregunta que hacía Moni, también hay muchos estudiantes que formamos parte de algunos clubes deportivos o que tenemos pues ahora sí que actividades deportivas y yo creo que también ahí tendría que ser diferente los requerimientos nutricionales, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí ya, bueno, en una persona deportista va a cambiar todo el esquema de alimentación porque obviamente estamos necesitando más energía de la que comúnmente necesitaríamos. Entonces, sí, aquí con mayor razón debemos de tener un plan de alimentación bien estructurado, bien específico, en donde pues lo que estemos comiendo sea lo necesario y suficiente para cubrir con energía que como simple ser humano necesitamos, más aparte lo que estamos realizando nosotros como deporte. Sí, claro. Sí, sí cambia totalmente la alimentación y sí debemos de tener mucho cuidado aquí con este tipo de estudiantes deportistas. Sí, yo creo que, bueno, por ejemplo, ahorita mis compañeras y yo estamos en natación y en kickboxing, entonces, y siento que más personas también han de meterse a diferentes clubes deportivos, entonces tienen que tener muy en cuenta esto que nos dice. Ajá, exactamente. Porque pues a veces como estudiantes solamente es como de que, bueno, voy a comer esto, pero no estamos tomando en cuenta que también requerimos más como nutrientes o calorías, por así decirlo, para recuperar la energía gastada en el deporte. Ajá, efectivamente. Y como les comentaba, están en una etapa de adulto joven, a los 20 años, pues el organismo de cualquier forma responde, de cualquier forma damos el 200%, pero pues lamentablemente luego el tiempo cobra factura, ¿verdad, Moni? Ya tú y yo podemos hablar de estas cuestiones que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y entonces ya, pues sí, a lo mejor ahorita incluso hasta la mentalidad de a mí no me va a pasar o X, yo no me alimento bien o me tomo un vaso de agua al día, pero sí es importante cubrir con los requerimientos, sobre todo si tenemos aquí actividades muy exhaustivas. Sí. Así es, que justamente la siguiente pregunta va relacionado a esto. ¿Cuáles son las consecuencias de que, bueno, no lleven una buena alimentación desde estudiantes? Porque efectivamente, yo recuerdo en mi época de estudiantes, pues sí prefería algo barato, que según eso me llenara, y realmente te das cuenta que no era lo que necesitabas durante el día. Efectivamente, ya como comentaba, pues a los 20 años el cuerpo hace maravillas, la verdad. Sí. Pero pues con el tiempo, pues también esas malas decisiones, esta mala alimentación, pues se va acumulando y con el tiempo pues ya empieza la aparición de ciertas enfermedades, que es lo que nos puede causar una mala alimentación, sobre todo en estas edades tempranas. Y entonces, pues al rato que diabetes, hipertensión, dislipidemias, que son que el colesterol alto, triglicéridos altos, todas estas cuestiones que a lo mejor en nuestra juventud ni siquiera veíamos venir o ni siquiera sabíamos de ellas. Y entonces, pues me saltaba el desayuno, pues me comía 5 gorditas a la 1 de la tarde, me tomaba los 2 litros de refresco, no pasaba nada, pero pues con el tiempo la naturaleza nos cobra factura. Así es. Exacto. Y bueno, maestro José de Mendoza, comúnmente, ¿cuáles son los hábitos alimenticios que tienen los estudiantes aquí en México? Ahorita pues tenemos, hay como dos vertientes, dos corrientes. Una de ellas, pues lo que siempre se ha venido dando, una mala alimentación. Como ya les comentaba, está siempre muy marcado también el saltarse el desayuno. Sobre todo en estudiantes que van en horarios matutinos y las carreras y las prisas y de córrele, ya se me hizo tarde y entonces ya salgo de casa sin desayunar. Ese es un hábito muy frecuente que tenemos incluso en toda la población, no nada más en los universitarios. Todos los Todos así andamos a veces de que, ya se me hizo tarde, córrele, báñate, arréglate y ya el desayuno pues a las 10, 11 de la mañana a ver qué compro. Es un hábito muy repetitivo y en nuestros universitarios no es la excepción.
un consumo pobre de frutas y verduras. También la hidratación, no estamos llegando al requerimiento que se debe. Sí. Pero como les decía, tenemos dos vertientes y la otra es, por el contrario, tenemos ya también universitarios muy saludables, donde pues sí realizan actividad física, o como en tu caso, Ana Pau, de que pues estás en natación, estás en otro club. Entonces, así también tenemos muchos estudiantes que están ya preocupándose por su salud, que están realizando mucha actividad física y que a la par pues están tratando de llevar una alimentación saludable. Sí. De que pues bueno, ya estoy inserto en estas modalidades, pues ahora ¿qué debo de hacer también para alimentarme bien? Sí. Entonces sí tenemos como estas dos caras de la moneda en estos tiempos, de que por un lado pues los malos hábitos, pero por otro sí ya también población que se cuida mucho. Sí. Incluso pues lo podemos ver aquí en nuestro gimnasio universitario, que a cualquier hora casi está lleno, abarrotado. Sí, a veces ya ni hay cupo. Ya no hay cupo, estás en lista de espera. Eso pues también habla bien de los hábitos. Sí, ojalá que luego esto de la cara de las dos monedas que hay aquí en México cambie a solamente la cara positiva. La cara positiva. Porque algo que me he dado cuenta es que en otros países, independientemente de si es estudiante o no, le dan como mucha prioridad a la alimentación. Y creo que en México es algo que no pasa. Porque, no sé, pero por ejemplo, en otros lugares llega a ser como hasta todo un ritual esto de la comida. O sea, tienes que pues darle como mucha prioridad. Y aquí siento que en algunas personas todavía lo dejan de que estoy en el trabajo, ahorita como y que no sé qué. Sí, exacto. Pero ojalá eso vaya cambiando. O estamos trabajando y una cucharadita, o estamos haciendo la tarea y también pues luego ahí la mordida al sándwich. Sí nos pasa mucho todo esto. Ojalá cambiemos ese tipo de hábitos. Sí. Así es, sí, que vayamos modificando poco a poco todos estos hábitos. Y bueno, maestra, ¿qué tipo de alimentos son benéficos y necesarios para los estudiantes? ¿Cuáles sí o sí y bueno, no debe de faltar? Bueno, ya veíamos un poquito en la cápsula que vimos con el doctor Adán. Alimentos que no deben faltar en un universitario, pues bueno, ya les comentaba de nuestros macronutrientes, pero bueno, ya trasladándolo a alimentos, pues sí, alimentos básicos como por ejemplo la tortilla, que a veces también la satanizamos mucho de que es que la tortilla engorda, pero pues bueno, es la alimentación base del mexicano, no lo podemos negar. Leguminosas, frijoles, lentejas también son básicos, porque aparte de proteína vegetal, este tipo de alimentos nos va a dar muchos minerales y vitaminas, que son indispensables en la vida de cualquier persona y sobre todo en esta etapa. Frutas y verduras, que parecemos a veces disco rayado los nutriólogos con frutas y verduras, pero efectivamente el consumo de frutas y verduras nos va a aportar lo que es la fibra, nos van a aportar vitaminas y minerales, y con todo esto pues también tener una alimentación completa. Las grasas, que también son necesarias y básicas en cualquier ser humano, que las grasas pues bueno, las podemos obtener a partir también de los alimentos de origen animal. Las carnes, por ejemplo, preferir carne de pollo, pescado, cortes de res o de puerco, pero que sean magros, es decir, que no tengan tanta grasa visible. El gordito, el nervio que luego le vemos, pues la acumulación de grasa, de preferencia retirárselo. Y pues bueno, y el agua también importantísima en esta etapa. Así es, y tomar en cuenta estos consejos que nos brinda. Sí, estos alimentos que totalmente son muy beneficiosos. Pero bueno, antes vamos a ir a un pequeño corte. Ahorita regresamos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy, alimentación saludable en estudiantes de bajo presupuesto. Vamos a seguir hablando con nuestro invitado del día de hoy sobre este tema, pero antes vamos a ver una cápsula que es sobre becas alimenticias en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La UA otorga becas alimenticias a través de las concesiones que otorgan becas para los estudiantes más vulnerables. Estos estudiantes son detectados a través de las asesoras PIT de los centros académicos y a través de los tutores. Ellos identifican a los estudiantes con problemas graves económicos o que sufren la defunción o divorcio de sus papás,
alguna enfermedad grave, algún problema personal o traslados diarios a su lugar de origen o cualquier otra situación agravante, y nos las pasan al área de becas y apoyos para que podamos gestionar a través de la Dirección General de Vinculación las becas que otorgan de manera voluntaria las concesiones. Se integra el listado de las concesiones y las características de las becas alimenticias que van a donar a los estudiantes por todo un semestre. Y se pasa al comité de becas la propuesta de los estudiantes a ser beneficiados con estas becas alimenticias, y el comité de becas es quien elige y quien autoriza las becas alimenticias. Una vez que son ya elegidos por el comité de becas los beneficiados de la beca alimenticia, se pasan esos listados a las asesoras PIT, quienes contactan a los estudiantes para que sepan que fueron beneficiados y sepan la ubicación y la concesión a la que tienen que acudir por su beca alimenticia por todo el semestre. Además, a las concesiones se les avisan quiénes son los estudiantes que se van a presentar, y los estudiantes se presentan a las concesiones con su credencial de la UA y alguna identificación oficial vigente para que los identifiquen y ya puedan ejercer su beca alimenticia durante todo el semestre. Y bueno, ya estamos de regreso. Antes de ir a la cápsula nos comentaba algunos alimentos que son beneficiosos para los estudiantes, pero ¿habrá algunos alimentos que pudieran ser un poco más económicos y que se puedan sustituir por los que ya mencionaba antes? Ok, pues bueno, sí, hablando de sustituciones, incluso lo veíamos, creo que en el sondeo una chica nos decía de la soya. La soya es importante porque, bueno, nos aporta muchos aminoácidos y proteínas, y que a la vez pues puedes sustituir, bueno, le digo entre comillas porque no sustituye a la carne, claro, pero pues sí en las propiedades es un poquito similar. Entonces, por ejemplo, hablando de soya, que también la soya es muy económica y sabemos que 1 kilo nos va a rendir, muchísimo, yo creo que casi el mes, bueno, no tanto, pero sí nos rinde mucho. Entonces, por ejemplo, la soya podría ser un alimento que llegue a sustituir. También, por ejemplo, y a lo mejor eso lo tocaremos más adelante, pero frutas y verduras que sean de temporada, que sean sobre todo de producción local, eso va a abaratar mucho el precio que vamos a pagar por frutas y verduras. Porque a veces pensamos, no, pues es que el kiwi o las fresas, pues sí, pero a lo mejor ni es temporada de esa fruta, ni la producimos aquí localmente, y eso incrementa mucho su costo. Entonces, por ejemplo, preferir guayaba de Calvillo a, no sé, fresas que a lo mejor vienen hasta empaquetadas, que incluso hasta la huella ecológica es mucho menor en esta comparación de productos. Sí, muy cierto. Informarnos, ¿no? También de esta parte creo que es muy importante la información para saber qué productos son mejores para nosotros. Y bueno, ¿qué alimentos no se recomienda consumir en los estudiantes y por qué? Sabemos que también hay alimentos que, lejos de nutrir, pues también hay un desgaste, ¿no?, en nuestro cuerpo. Exactamente. Incluso, bueno, regresando también al sondeo que veíamos al inicio del programa, este chico que nos decía que las papitas y el refresco es lo fundamental en la dieta, justamente ese tipo de alimentos son los que deberíamos evitar, o todos los productos ultraprocesados, porque pues aparte del costo en nuestra salud, pues también el costo económico, que a veces pensamos, pues me sale más barato, o no tenemos la conciencia de que, bueno, voy a la cafetería entre clase y clase y me compro una bolsa de papitas, me compro mi refresco, aparentemente me lleno, pero al cuerpo no le hace nada bien, y aparte el gasto que estamos desembolsando aquí es mucho mayor, que son los famosos gastos hormiga, de que pues no lo sentimos, de que voy a la maquinita, compro mis galletas, compro mi gansito, por decir, y pues ya son unos 15 a 20 pesos, que si lo multiplicamos por los 5 días ya son 100 pesos, y pues que esos 100 pesos los pudimos haber invertido en algo más saludable. Sí, así es. No, y que esos productos, o sea, por ejemplo, el gansito creo que está más de 20. Más de 20. O sea, sí son productos muy caros a comparación de comprar fruta y verdura, que es más barato y termina siendo un buen snack. Exactamente. Pero bueno, ¿en qué cantidades y con qué frecuencia debe de alimentarse un estudiante? Ok. La frecuencia, pues sería lo recomendado, sí, hacer nuestras 3 comidas al día, esas 3 que no falten, y la recomendación, digamos, extra o el plus, pues hacer otras 2, que son las colaciones o refrigerios, para tener un total de 5 comidas al día.
que las 3 principales, bueno, también eso ya va a depender de cada persona, porque pues a lo mejor salimos de la casa a las 6 de la mañana y pues a las 6 de la mañana comerme el omelette con el pan integral y cualquier cosa, pues a lo mejor ni me da el tiempo, ni tengo el apetito, pero pues tal vez, por ejemplo, un licuado, que un licuado también es siempre una buena opción antes de salir de casa, porque incluimos leche, que es un alimento de origen animal, podemos agregarle alguna fruta, que estamos ahí ya con el consumo de frutas, algún cereal, que le podemos poner amaranto, avena, granola, estamos incluyendo ahí a los cereales, incluso hasta si lo queremos endulzar, a lo mejor una cucharadita de miel de abeja, que es un poquito más saludable, a la cucharada de azúcar. Entonces ya en un licuado, que a lo mejor nos tomamos de una forma más práctica y más rápida, estamos incorporando ya alimentos de todos los grupos, y eso ya nos da un poquito más de, digamos, de no tanto apetito a las 9 de la mañana, que ya quiero irme por la gordita. Sí, entonces, nos ayuda a esta saciedad, ¿no? Ajá, en saciedad. Y bueno, eso sería un poquito en cuanto a porción. Bueno, en cuanto a porciones, pues ya también va a depender de cada persona, porque pues ahí sí, ya la estatura, la edad, la actividad física, si tienes o no alguna enfermedad presente, pues eso influye mucho en qué porciones deberías de consumir cada alimento. Sí, tomar en cuenta todo esto para que sepamos también cómo individualizado. Claro, de alimentarnos. Y bueno, maestro, ¿qué importancia tiene la planificación en las comidas? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios nutricionales y económicos? Sobre todo hablando de nuestros estudiantes. A veces se dice mucho hay que preparar desde la noche, porque a veces efectivamente en la mañana no estamos corriendo. A veces en la noche o en la tarde o apoyarnos a lo mejor de nuestra familia puede ser buena opción también esta planificación, ¿no? Sí, como ya lo veíamos en la cápsula con el doctor Adán, sí, la planificación es súper importante en este aspecto porque nos va a ayudar incluso a controlar un poquito hasta nuestros gustos de que, bueno, ya sé que el martes voy a comer esto, entonces lo tengo. Muchas veces el domingo, los lunes son los días que como que preparamos nuestros menús semanales. Y esta es muy buena opción porque pues, nos va a ahorrar lo que es tiempo, dinero y pues también a tener una alimentación más saludable. En este caso, por decir, bueno, ya cada quien podrá hacer a lo mejor las compras el día que mejor se acomode, pero pues a lo mejor preparar o ir adelantando un poquito a precocer alguna comida, picar alguna fruta, en algunos casos guardarla o congelarla. Muchas veces el congelamiento también es una buena técnica para tener ahí ya nuestro paquetito de comida. Entonces lo meto ya sea congelador, refrigerador. Ya se llegó el miércoles, ya tengo mi comida ahí para el miércoles. Entonces nada más es agarrar y vámonos a mis actividades. Y que, por ejemplo, tenemos la ventaja aquí en la universidad que tenemos disponibles los microondas en todas las cafeterías. Entonces ya nada más es llegar y calentar. Pero sí, la planificación nos va a ayudar bastante en cuanto a un ahorro económico y pues en inversión a nuestra salud. O muchas veces también pues invertirle un poquito de nuestro tiempo. A lo mejor me tengo que levantar 15 minutos antes para alcanzarme a hacer mi comida de hoy, para alcanzar a hacerme el sándwich. Pero pues bueno, es una inversión en salud que al final de cuentas el cuerpo lo va a agradecer. Así es. Claro. Sí, organizarnos siempre va a ser lo mejor para todos. Así es. Y ahorita que se hablaba de la planeación, ¿cómo qué tips hay para la preplaneación? O sea, ¿qué elementos debemos de tomar en cuenta para antes de planear nuestro plan alimenticio de la semana, por ejemplo? Pues en primera, surtir nuestra despensa, más o menos organizar también qué es lo que queremos comer o qué nos gusta comer. También basarnos en nuestras preferencias, obviamente que nuestras preferencias sean saludables. Ya una vez que tenemos más o menos identificado qué queremos comer, qué hora vamos a comer, qué tanto tiempo tengo esta semana, qué tan cargada está mi semana, a lo mejor es una semana de exámenes donde tengo que estudiar, donde tengo que prepararme, o a lo mejor es una semana más ligera que me da un poquito más el tiempo. Ver también todas esas cuestiones, esas variables, de qué tanto tiempo voy a tener. Y entonces, ahora ir a surtirme, dónde me voy a surtir, eso es muy importante. El presupuesto económico también aquí va a ser una variable importante, de a dónde voy a acudir para poder comprar mis alimentos. Como tips, pues a lo mejor tener incluso hasta los recipientes, los famosos toppers, de que, bueno, este para el lunes, este para el martes, miércoles, jueves, viernes. Picarla, por ejemplo, la fruta, hay alguna fruta que sí nos aguanta picada, hay otra que pues no se nos va a oxidar, como la manzana, que aparte pues la manzana es siempre práctica como para cargarla. También es un buen tip de que si queremos consumir fruta,
pues bueno, Empieza la a manzana, pararla. ya nada más cuando me la vaya a comer la lavo. Ajá. Pero por ejemplo, pepino, jícama, que eso a lo mejor sí nos aguanta un poquito más Sí, picado. picado. Entonces nada más guardarlo bien, poderlo refrigerar. Ya el día que lo vayamos a comer, pues me lo llevo. Por ejemplo, con el agua, que la hidratación veíamos que es muy importante, Sí. o ya sea que tengamos nuestras botellitas de agua, o bien nuestro recipiente de plástico, también para no tener tanta huella ecológica. Y pues tenemos aquí también la ventaja en la universidad que tenemos nuestros bebederos. Sí. Ya nada más relleno mi botella de agua en un recipiente y pues ya tengo mi agua también necesaria. Que también pues evitar el consumo de refrescos que sí. se da mucho entre la comunidad universitaria, pero sí también bajarle al consumo de ellos. Sí, Así sí, es. sí. Sí, tomar en cuenta todo esto y una vez que lo empezamos a hacer no es tan complicado, Exacto. solo es cuestión de De acostumbrarnos. habituarnos. y de organización. Así Exacto. es, de organizarnos. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Y bueno, estamos de regreso y ¿qué ejemplos podría darnos de un plan semanal? Como de una alimentación, Ajá. de un plan que pues pudiéramos utilizar en la semana. Yo sé que, o sea, decía antes que era como muy individual, pero alguno general que pudiéramos usar los estudiantes. Ok. Sí, incluso ya lo veíamos un poquito en la cápsula del doctor Adán. Bueno, en primera ya que planificamos todo, de que sabemos qué es lo que queremos comer, cómo va nuestra semana. Por ejemplo, un tip importante también es, por ejemplo, cocer los frijoles. A lo mejor los cocemos el domingo y a lo mejor no es que los consumamos diario, pero a lo mejor lunes, miércoles y viernes ya tengo ahí mi porción de frijoles, que ya los tengo cociditos, los refrigeramos, ya nada más el día que los vamos a comer, pues agarro mi porción y ya tengo ahí mi leguminosa cubierta de alguna manera. Otro plan, por ejemplo, que el desayuno, que a lo mejor no tengo tiempo de hacerlo en mi casa, pero no hay que salir de casa sin tomar algo. Ya me mencionaba, por ejemplo, el licuado, que me hago mi licuado con leche, fruta, cereal, un poco de miel o azúcar, si es nuestro caso. A lo mejor ya a la media mañana, que tengo por ahí un tiempito libre en la universidad, pues entonces sí, ya saco mi lonche, que a lo mejor puede ser un sándwich, que a lo mejor me preparé un huevito, que a lo mejor llevo yogur con avena y con alguna fruta. Eso también puede ser otra opción adecuada. A lo mejor ya para la comida, si sigo en la universidad o si ya regresé a casa, pues aquí también ya incluir lo que es alimentos de origen animal. A lo mejor un bistec de pollo, perdón, un filete de pollo, arroz, frijoles, verduras. Las verduras sí que nunca nos falten en nuestros platos. Sí, a lo mejor una ensaladita o a lo mejor unos nopalitos, que va un poquito más acorde a lo mejor a nuestra alimentación. Pero siempre que en nuestro plato aparezcan las verduras. A lo mejor a media tarde, porque pues sí, las colaciones, una fruta, una manzana, o que traigo jícama picada, pepino picado, zanahoria rallada, que a lo mejor le pongo poquito limón para tomarlo un poquito más como snack. Ajá. La sal, pues a lo mejor un poquitito nada más, pero tampoco es tan recomendable tanta sal. A lo mejor ya en la noche me preparo un sándwich, queso panela, jamón de pavo, si queremos mayonesa, mostaza, ponerle verdura, jitomate, lechuga, unas rebanaditas de aguacate también, para que luego no se vea tan triste nuestro sándwich y pues también nos dé la saciedad. Eso, por ejemplo, ya vamos el lunes. A lo mejor el martes, ya igual que salimos temprano, pues me tomo mi licuado. A lo mejor para la media mañana hoy me llevo un mollete, que partimos nuestro bolillo, le ponemos frijolitos, le ponemos queso. Y les decía, pues tenemos la ventaja aquí en la universidad de que tenemos los microondas. Ajá. Lo caliento y pues ya tenemos ahí nuestro almuerzo. Sí. Ya para la comida, pues a lo mejor pescado, pollo. Si regresamos a casa y en casa tenemos este tipo de alimentos o tenemos el apoyo de la familia, pues bueno, ver qué hay en casa y también tratar de equilibrar nuestras comidas. Sí. Tratar de que las preparaciones no sean tan grasosas, evitar lo empanizado, lo frito, lo capeado. Bueno, ahora que venimos de cuaresma y que los chiles capeados, pues bueno, no es como la mejor opción, pero esperemos que solo sea por temporada.
Y a media tarde, pues igual, nuestra colación, alguna fruta o alguna barrita integral, alguna galletita integral, también eso ayuda mucho. Que a lo mejor para la cena algún cereal con leche, incluirle fruta, incluso hasta mermelada. O frutos secos, O ¿no? frutos secos, mermelada reducida en azúcar, y eso también nos ayuda bastante. Sí. Pues hay muchas Sí. opciones Sí, que podemos sí, optar. podríamos seguirnos. Sí, es como lo decía, es esta información que debemos tener y optar por alimentos más saludables. Ujú. Cuando vamos al súper, algo que muchos de nosotros solemos hacer es una lista, nuestra Ajá. lista de compras. ¿Qué tan importante, bueno, es que cómo hacerla más bien y cómo debemos hacerla? Porque a veces, pues nuestra lista va más basada, sí, en lo que nos hace falta, pero a veces también lo que se nos antoja, ¿no? Ajá, exactamente. Cuando vamos ya sea al súper, a la tiendita, al mercado, al tianguis, a donde nosotros surtamos nuestros alimentos, nuestra despensa, sí es importante llevar nuestra lista, pero verificar qué hay en nuestra lista. Y como bien dice Moni, no guiarme por los antojos, Sí. o de que, me hace falta alitas o me hace falta boneless. Pues a lo mejor no es tan necesario y aparte pues el gasto que se va a hacer Es en mayor. eso lo podemos invertir en un alimento más saludable. Otra de las recomendaciones importantes cuando vamos a hacer nuestras compras es no ir con hambre. ¿Por qué? Porque si vamos con hambre, Todo se antoja. todo se antoja Sí. y vamos a querer echar todo al carrito, vamos a querer echar todo a la bolsa y a lo mejor algún alimento que no era tan saludable, pero nosotros como traíamos el apetito ahí a flor de Claro. piel, pues lo acabamos comprando. Entonces esa es la primera recomendación, ya ir bien comiditos a hacer nuestras compras y sí verificar muy bien qué hay en nuestra lista y sobre todo también revisar los costos, ver mi presupuesto y pues que se adecue lo que yo quiero comprar con lo que hay en mi bolsillo, Claro. porque eso va a ser muy importante también para, pues ahora sí digamos como que una salud integral, que también nuestra dieta sea adecuada a mi contexto económico. Y bueno, pues también aquí como otra recomendación, verificar o ver a dónde vamos a ir a hacer nuestras compras, porque no es lo mismo hacer las compras en la tiendita de la esquina que ir al supermercado, que ir al mercado, que ir al Claro. tianguis. Eso va a cambiar mucho. A veces pues también la calidad de los alimentos va a variar, pero pues sí, pues acomodarnos de acuerdo a nuestro bolsillo. Sí, Así claro. es. Y bueno, ya menciona algunos aquí en lo que nos decía, algunos tips para ahorrar pues dinero, pero ¿qué otras cosas como antes nos mencionaba de que hay, por ejemplo, hay en supermercados donde el martes de frescura o Ajá. algo así, ¿no? Como qué otros tips nos podría dar para ahorrar dinero? Exactamente. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a hacer nuestras compras en el supermercado, sí hay días específicos en esos establecimientos donde frutas y verduras salen un poquito más barato. Incluso pues lo podemos ver en la práctica diaria. No es lo mismo que yo vaya a hacer el súper un viernes o un lunes, que generalmente los lunes los precios son más altos, porque es el día que la mayoría de la población acude a como surtirlo de la semana, a que si voy un martes o un miércoles. Generalmente martes o miércoles vamos a encontrar los precios más reducidos, a veces hasta por misma estrategia de mercadotecnia de las tiendas, Sí. vamos a encontrar los precios más baratos, que incluso les decía, comparando a veces los precios de estos supermercados contra los de un tianguis, o si nos Un vamos mercado. incluso al agropecuario, pues los precios van a ser muchos menores. Claro. Nada más pues sí también ver la calidad de los alimentos, porque pues bueno, a veces son alimentos que ya pues tienen días en exhibición o que van de un lugar a otro y están un poquito más maltratados. También verificar esa cuestión. Sí. Sí, como poner mucha atención en Ajá. esto, ¿no? Ciertas marcas y todo esto también puede ser importante. Bueno, maestro, ¿qué alimentos son básicos, nutritivos y económicos para tenerlos en nuestra despensa? ¿Qué es lo que no nos Lo debe que nunca faltar? debe faltar. Los frijolitos, como ya les mencionaba, muy bueno que incluso a la par de los frijoles, habas, lentejas, garbanzos, que estas leguminosas nos van a hacer siempre bien. Y bueno, pues ahí ya sea para cocerlos, frijolitos de la olla. El huevo también es un alimento imprescindible, Que siempre hay que tener, también sí. lo hemos por mucho tiempo satanizado, pero pues no es para nada negativo el huevo. Y el huevo pues es alto en proteína y pues bueno, siempre lo vamos a tener ahí. Frutas y verduras, como ya les mencionaba, también frutas y verduras que sean de temporada. Esto nos va a ayudar mucho a los costos y sobre todo a que la fruta sobreviva más. Con las verduras lo mismo. O como veamos los métodos, a lo mejor congelarlos. Luego hay trucos caseros, como nos decían ahorita, meterlos en una bolsa de plástico y a lo mejor nos aguanta un poquito más.
o mantenerlos algunas frutas a la intemperie o en el refrigerador, va a hacer que se alargue un poquito más su vida. Así es. Cereales integrales sobre todo, avena, amaranto también es muy importante. Las granolas, sí es importante nada más verificar aquí también los sellos, porque muchas de estas granolas son altas en azúcares porque traen mucho azúcar añadido. Entonces nada más verificar cómo esta cuestión de que pues los sellos hoy en día también nos ayudan mucho a distinguir entre qué productos consumir o qué productos comprar. Claro. Ya sabemos que si trae sellos, pues trae ahí también consecuencias a la salud. De preferencia también comprar productos que no contengan estos sellos etiquetado frontal. Así Claro. es. Y bueno, ya estamos a punto de terminar. ¿Le gustaría dar algún mensaje final, incluso también alguna recomendación pequeña para estudiantes con bajo presupuesto? Sí, gracias. Como ya lo hemos mencionado a lo largo de este programa, sí es importante no casarnos con la idea de que comer bien es comer o tenemos que gastar mucho. Muchas veces hasta con lo mismo que tenemos en casa podemos hacer menús variados y saludables, que no tenemos que gastar muchísimo dinero en comprar alimentos de cierta especie o con cierta denominación, sino que lo que hay en la tiendita, lo que hay en el súper, una fruta, por ejemplo, también aquí como paréntesis, se ha dado mucho el consumo o que nos empaqueten las frutas, Sí. que también pues eso deja mucha huella ecológica. Sí. Entonces la fruta pues no tiene o no necesita empaquetarse, o sea, no veo por qué empaquetar una naranja o por qué ponerle plástico a una manzana. Entonces también checar también todas esas cuestiones. Y entonces, pues sí, no casarnos con la idea de que tengo o voy a ponerme en un plan de alimentación, voy a estar en algún tipo de dieta especial y entonces tengo que desembolsar de mi bolsillo porque tenemos como esa creencia de que alimentarnos bien es gastar, es alimentarse caro. Entonces, pues no, podemos ver en esas opciones, podemos planificar como ya lo veíamos, que la planificación nos va a ayudar mucho a tener este control y esta organización en nuestra alimentación. Pues muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado este día. Agradecemos al maestro José de Jesús Mendoza Martínez por habernos acompañado. Ana Pau, muchas gracias por haberme acompañado en esta conducción. A ustedes, nuestro público, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El próximo programa los esperamos con ergonomía visual en el uso de dispositivos electrónicos. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.